La adoración familiar es la edificación diaria que los miembros de una familia cristiana tienen para edificarse mutuamente. La adoración familiar es el tema de hoy y es el tema que se tratará durante un mes, desde que iniciamos la semana pasada con los fundamentos teológicos del culto familiar. Así que la adoración familiar es posible únicamente en un contexto de relación personal con Dios. Fuera de Dios no hay adoración familiar que pueda honrarle y glorificarle a Él. La adoración familiar es la más antigua como la más santa de las instituciones. Y el culto familiar o la adoración familiar, ella se inicia desde el principio. Los hombres invocaban el nombre de Dios para que Dios fuese adorado, antes de la caída y luego de la caída. Antes de la caída vemos a Adán y Eva cómo se relacionaban con Dios, y luego de la caída, Génesis 4:26 dice que los hombres invocaban el nombre de Jehová. Así que no es una excusa el pecado en nuestras vidas para decir no podemos realizar adoración familiar. Esta mañana veremos el deber que tienen los hombres de guiar a sus familias en el culto familiar, en la adoración familiar hacia el Dios verdadero. Y la enseñanza de hoy acerca del deber de la adoración familiar estará basada en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 y versículo 15. Yo he llamado al sermón de hoy, tal cual lo expresa la guía de culto familiar de Joel Vicky, le he llamado el deber del culto familiar. El deber del culto familiar. Y la estructura de este pasaje son dos. La primera lleva por título, todos estamos adorando, versículo 14. Y la segunda parte, el deber de adorar al Señor, versículo 15. Lo que este sermón, hermano, nos enseña esta mañana es que los hombres tienen el deber de guiar a sus familias a adorar al Señor. Los hombres están obligados a guiar a sus familias para que adoren al Señor. Y antes de introducirnos al sermón de hoy, veamos un poco acerca de Josué. Josué fue uno de esos muchachos que verificó una tierra y luego de verificarla trae buenas noticias con aquel buen amigo llamado Caleb. Este muchacho se la pasó muy cerca de Moisés y cuando Dios determina que Moisés no puede pasar a la tierra prometida, es Josué el reemplazo de ese gran líder conocido como Moisés. Cuando lees el libro de él, te das cuenta de que Josué es el hombre que Dios elige para conquistar la tierra prometida. Una vez que la conquista está realizada y que la tierra es distribuida, Moisés parte. Y así como Moisés parte antes de introducirse a la tierra prometida, Josué, luego de repartir la tierra, también él parte. Pero antes de partir, él reúne al pueblo, a los jefes, a las familias, y le demanda algo. Y lo que le demanda a todos es que sean fieles al Señor. Están en una tierra nueva, por ende ellos deben seguir manteniendo su lealtad a nuestro gran Dios. Yo quisiera pasar a la primera parte de la estructura de este sermón, titulado Todos estamos adorando,
versículo 14 del capítulo 24 del libro de Josué. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Nosotros conseguimos acá una serie de imperativos que Josué da, y Josué enseña no solo a ese pueblo, sino a nosotros esta mañana, que debemos servir o adorar al Señor. Cuando te habla acerca de servir, te está diciendo debes adorar al Señor. Josué no considera que la adoración al Dios verdadero es algo opcional. Para Josué, la adoración a Dios no es algo que nosotros podemos escoger. Es un deber que nosotros debemos hacer. Y él dice, ustedes deben temer y deben servir con integridad y con fidelidad al Señor. Pero ¿por qué Josué le demanda esto al pueblo? Y él se lo demanda por lo que el mismo versículo está diciendo. El pueblo tenía dioses en sus corazones. El Dios de Israel no estaba gobernando en el corazón de ellos. Quien estaba gobernando en el corazón de este pueblo eran dioses paganos. Dioses que sus padres habían estado sirviendo al otro lado del río y también en Egipto. Y Josué dice, ya basta de estar adorando dioses paganos y adoren al Dios verdadero. Eso que está haciendo el pueblo y que Josué demanda que ellos deben quitar es algo que Juan Calvino había dicho también. Juan Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de hacer ídolos. Pero no solo el hombre fabrica ídolos en su corazón. El hombre adora los ídolos que su corazón fabrica. Y entendiendo que el hombre está produciendo ídolos en su corazón, esto quita al Dios verdadero de sus corazones y su adoración, su entrega y su tiempo es a dioses paganos. Pero hermanos, lo más impresionante de este pasaje es la edad que Josué tiene y a quién Josué se está dirigiendo. Josué es una persona que aproximadamente tiene más de 100 años, quizás unos 110 años. Es una persona con una edad avanzada y este hombre, este anciano, llega y reúne a los jefes de familia, a los ancianos y a los jefes de las tribus de Israel. Josué no va a hablarle únicamente al pueblo. Josué sabe que para iniciar una reforma de adoración bíblica se debe iniciar desde la cabeza de cada hogar. Y la cabeza de cada hogar son los ancianos. Versículo 1 del capítulo 24. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes y a sus jueces y a sus oficiales. Josué llama a todos los hombres de liderazgo y de influencia en la nación. Y lo hace porque él necesita expandir la adoración o el culto bíblico. Sin liderazgo no hay una expansión de adoración bíblica. Y el liderazgo debe ser purificado para luego ser un liderazgo entregado a la adoración al Dios verdadero. Es por esto que Josué demanda y exige a ellos quiten sus dioses de sus corazones. Primero quita los dioses y luego puedes adorar de una forma correcta. Este hombre anciano, con autoridad, porque logró reunir a todos los principales de la nación de Israel, de las tribus, este hombre no tiene miedo a quedarse solo o a perder la autoridad sobre las tribus o sobre los ancianos. Este hombre no tiene miedo de seguir fiel con
integridad a su Señor. Y tanto así, hermanos, que Dios lo respalda a él con la decisión que él toma. Versículo 31 dice que toda la generación que estaba allí reunida escuchando la demanda de Josué permanecieron fieles al Señor. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. El versículo 31 es un registro muy claro acerca de lo que acontece luego de la muerte de este hombre y del discurso que este hombre da. Esto nos está enseñando que la declaración de Josué se arraiga en el corazón de todos los hombres que estaban presentes. Así que Josué declara una palabra y la palabra se introduce en el corazón de estos hombres. Y se introduce es porque el corazón de estos hombres había sido purificado. Y el Espíritu Santo introduce la palabra que Josué proclama en el corazón de ellos. Pero hermanos, todos los que estamos acá esta mañana, seamos cristianos o no seamos cristianos, todos somos adoradores. Todos adoramos a alguien. Tú puedes decir que tienes años como cristiano, que tienes una experiencia, que eres bautizado, que asistes a tu iglesia todos los domingos, pero eso no te hace cristiano. Pero aún así, tú eres un adorador y tú algo estás adorando. Nosotros nos percatamos, hermanos, por lo que ocurre con Abraham, el patriarca, antes del llamado, antes de salir de Ur de los Caldeos, que él era un adorador del Dios Sol. Cuando tú lees Yacer, un libro apócrifo que no se halla dentro de la Escritura, tú lees este libro y dice que Abraham era un adorador del Dios Sol y tenía muchos otros dioses. Abraham, antes de adorar al Dios verdadero, Abraham adora a dioses paganos. Pero la relación de Abraham con Dios lo lleva a que Dios le declare sus planes que tiene hacia Sodoma. Y es allí donde Dios dice, en Génesis, si yo he elegido a Abraham para que él sea el padre de multitudes, yo no voy a encubrir a Abraham mis planes, sino que le diré que voy a destruir a Sodoma. Porque él va a instruir a sus hijos en mis caminos y va a impartir justicia a ellos y ellos impartirán justicia también. Hermanos, a pesar de que en esa parte de ese pasaje con Abraham, tú hallas a un hombre que intercede una y otra vez por los habitantes de Sodoma, tú encuentras que Dios revela sus planes y habla, y Dios respalda a todos aquellos que le adoran a Él. Pero no siempre ocurre de esta forma. Cuando lees Génesis, consigues a un grupo de hombres que edifican un gran altar, una gran torre, capítulo 11, y comienzan ellos a buscar sus propios dioses. Llegas al libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y te dice que los tesalonicenses también adoraban dioses paganos. Todos nosotros estamos adorando algo. Bien sea que adoremos nuestra familia, nuestros hijos, algo estamos adorando, y si no es a Dios, entonces estamos edificando en vano. Y si en vano trabajan los edificadores, su obra no va a permanecer. Y lo que Josué desea es que la obra que estos ancianos y jefes de familia hagan permanezca. Hermanos, la cabeza del hogar debe dirigir la adoración familiar. Pero aquí pueden surgir otras preguntas, como ¿qué ocurre si mi esposo está enfermo? ¿Qué ocurre si mi esposo es inconverso?
¿Qué ocurre si él no tiene su fe en Cristo? Entonces, ¿no realizamos adoración familiar? No. Hermanos, la adoración familiar no puede ser omitida. Omitir la adoración familiar del hogar es desatar la ira de Dios sobre tu vida. La cabeza del hogar es quien debe dirigir la adoración familiar. Pero cuando el hombre no está allí preparado para iniciar adoración familiar, la esposa debe tomar el lugar. La abuela debe tomar el lugar. Y Pablo lo dice claramente que la madre de Timoteo y que su abuela se encargaron de realizar adoración familiar a este niño. Pero ¿qué pasa si mis padres, mi abuela, no creen en Cristo? Los niños también están obligados entonces a realizar adoración familiar. Yo recuerdo en mi caso, mi padre no conoce la fe, pero yo recuerdo claramente cómo nosotros, nuestra madre, nos colocaba en el patio todas las mañanas y realizaba adoración familiar con nosotros. Luego, un grupo de mujeres viudas se reunían a veces, entre ellas estaba el caso de mi madre, se reunían en una casa y varias mujeres con sus hijos realizaban adoración familiar. Y muchos de esos niños que estaban allí introducidos en adoración familiar, hoy día no son cristianos. Pero ellos deben recordar lo que sus madres hacían. Ellos saben y entienden lo que se enseñaba en esas reuniones. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos omitir el culto familiar. Es un deber. Jeremías capítulo 10, verso 25 dice que Dios derrama su ira sobre aquellos que no le invocan. Es allí, hermano, donde Josué le dice a todos estos líderes y también al pueblo: teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Servid al Señor. Si te das cuenta cómo esas dos palabras se repiten en el verso 14 y cómo también nosotros lo vamos a ver en el versículo 15, Josué lo que está diciendo es servir, es adorar. Y nosotros estamos obligados, porque la palabra, el verbo servir está en imperativo. Lo que quiere decir es, estamos obligados a adorar al Señor. Estamos obligados a servir al Señor, aun cuando no quieras hacerlo. Debes hacerlo. Pero para esto, hermano, primero debes ser consciente cuál es el Dios que tú estás adorando esta mañana. Luego de ver lo que Josué nos muestra en el verso 14, de cómo todos los hombres que están adorando algo, vamos a pasar a la segunda parte de este sermón, que es el deber de adorar al Señor, versículo 15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, Josué, como buen líder, él utiliza su propio ejemplo para seducir a todos los demás líderes. Él utiliza, hermanos, su familia. Él no pide permiso a su familia para decirle, ¿están de acuerdo de que sirvamos al Señor? No. Josué es el líder de su familia. Josué tiene 110 años, es un anciano. Josué tiene una generación que se está levantando en casa y Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no tengo que pedir permiso a mi esposa ni permiso a mis hijos. Yo he determinado que mi casa y yo vamos a servir al Señor.
así es que los líderes y los hombres deben levantarse. Hermanos, es tu ejemplo como hombre, como esposo, realizar la adoración familiar. Hermanos, el culto dominical, la escuela dominical surge de un hombre que al ver que muchos niños no tenían padres cristianos, este hombre decide reunirse el domingo con los niños que no tienen padres cristianos para hablarles acerca de la palabra de Dios. Pero la escuela dominical no sustituye la adoración familiar. La adoración familiar no es el trabajo del pastor ni de la iglesia local. La adoración familiar es el trabajo que surge y que nace en casa. Es tu trabajo, no el nuestro. Es por eso que mi pastor decía a los demás pastores cuando él asistía a una iglesia, él decía, yo tengo muchos pastores. Yo tengo muchos pastores y la realidad es que él decía que cada hombre, miembro de su iglesia, era un pastor porque él pastoreaba su familia. Los hombres deben pastorear su familia. Son los hombres quienes deben dirigir la adoración familiar. Y sabes, no hace falta que tú digas que estás dirigiendo la adoración familiar para percatarse si realmente la manera en que tú estás dirigiendo tu familia es la correcta, porque tus hijos y tu esposa hablarán de eso. El comportamiento de tus hijos en la iglesia local y fuera de la iglesia local habla de cómo tú estás liderando la adoración familiar. Yo no encuentro aquí, hermanos, en ningún momento, no hay un pasaje bíblico que diga que los hijos de Josué eran una vergüenza. O que los hombres que fueron reunidos en el verso 1, los ancianos, jefes, jueces, oficiales o el pueblo, tenían algo que decir de los hijos de Josué. No, hermano. Porque Josué era un buen líder. Josué, hermanos, realizaba la adoración familiar en casa siempre. ¿Recuerdas a Job? Job realizaba adoración familiar siempre. Reunía a sus hijos y decía, no sea que alguno de ellos haya hecho alguna cosa que desagrade a Dios. Vamos a ofrecer sacrificios y vamos a adorar al Señor. Hermanos, la adoración familiar es el deber de los que dirigen el hogar. Y cuando tú llegas y lees el verso 31 del capítulo 24, tú dices, la influencia de Josué fue más allá de su familia. La influencia de este hombre llega, sin duda alguna, a todos los hombres que se reunieron en ese lugar. Pero Josué, cuando está dando, hermanos, estas palabras del verso 14 y 15, Josué no sabe cuáles serán los resultados. Él no lo sabe. Solo Dios es el que determina y el que sabe todo lo que va a ocurrir y todo lo que está ocurriendo. Pero Josué dice, yo y mi casa vamos a servir al Señor. No importa que me abandonen, no importa que ustedes me coloquen a un lado, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Hermanos, Josué no tiene miedo a ser destituido en ese momento por todos los líderes de la nación o de esas tribus. No tiene miedo. Él no tiene miedo de quedarse solo, porque él sabe que aferrarse a Dios es la única opción que tiene. Y este hombre es consciente que luego de su muerte, la adoración familiar va a seguir, va a continuar. Hermanos, cuando tú mueras, cuando el padre, la madre mueran, y ellos han realizado una adoración familiar correcta, sus hijos ellos también van a propagar esto.
Ellos van a enseñar esto. Si hay algo que siempre ha llamado muchísimo la atención de nuestra iglesia, desde que prácticamente yo estoy asistiendo a la iglesia, es que cuando viene un pastor o vienen hermanos de otras iglesias, ellos dicen, esos niños sí se comportan bien. Los niños llegan, oran, se arrodillan, luego se sientan, escuchan el sermón. Algunos que incluso hoy día se siguen sorprendiendo de algunos niños que no forman parte de una familia cristiana y que ellos están asistiendo, a veces asisten los domingos y ellos han estado cambiando poco a poco algunas de sus cosas. Ellos dicen, pero ¿cómo es que esto es posible? Por medio de la adoración familiar. Son los padres que hacen posible una disciplina o un comportamiento correcto en sus hijos por medio de la disciplina que ellos aplican en casa, no en la iglesia, en casa. Pero, ¿qué es lo que involucra la adoración familiar? El deber de la adoración familiar. Sin duda alguna son tres cosas, hermanos. Es la palabra de Dios, la oración y la adoración. Toda adoración familiar debe involucrar tres cosas. Lectura de la palabra de Dios, oración al Dios de la palabra y adoración al Dios conforme a la lectura de la palabra. Esas tres cosas deben estar presentes en la adoración familiar. Según la Escritura, Dios debe ser adorado de esta manera, con la palabra de Dios. Hermanos, estamos diciendo que ella debe ser leída. Hermanos, no se trata de que tú como padre tengas una simple charla con tu hijo o con tu esposa. Se trata de que instruyas con un corazón ardiente la palabra de Dios a tu familia. Se trata de tomar tiempo tú a solas, meditar en el pasaje, ir a casa y estar allí reunido con tu familia y hablarles a ellos. No solo leer la Biblia, hermanos, es meditar el pasaje leído. Es que tú hables con tu familia, con tus hijos, con tu esposa y que entre todos, hermanos, puedan cada uno meditar el pasaje y sacar resoluciones acorde a ese pasaje. Hermanos, es leer un buen libro, que quizás ya no sea una porción de la palabra, sino que acorde a esa porción vas a añadir otro buen libro, bíblico, cristiano. El comportamiento de los hijos, el comportamiento de la esposa, el culto familiar, qué es la adoración familiar, qué es leer la palabra de Dios. ¿Por qué el pueblo había estado adorando a otros dioses? Porque ellos habían desviado la lectura. Es por eso que Josué le dice en el versículo 15, bueno, si te parece bien, si a ustedes les parece bien seguir adorando a sus dioses, sencillo, bueno, sigan adorando a los dioses antiguos, sigan adorando a los dioses de Egipto, al otro lado del río, que es muy probable que se refiera a la tierra de Ur, donde Abraham estaba antes, o en la tierra donde están ahora, sus dioses amorreos. Lo que Josué está diciendo es que en ese momento que él está hablando, ellos están adorando dioses no del pasado, sino ellos están adorando los dioses que en la tierra donde ellos están siendo venerados por los paganos. Hermanos, esto debe llamarnos también a nosotros la atención, porque es muy probable que nosotros, en el sitio donde nosotros estemos, pasando mayor tiempo, justamente allí nosotros estamos adorando a los dioses de esas personas. Yo no sé si es en tu trabajo, con tus amigos, cuando comienzan a hacer chistes obscenos o cuando comienzan a tener conversaciones no cristianas y tú te quedas allí y te complaces con ellos. Hermanos, eso es adorar los dioses que ellos adoran. Yo no sé si tú ya te has habituado tanto a no salir de casa que te entretienes tanto con la televisión, con las redes sociales y que eso puede ser también tu ídolo. Y Josué lo que está diciendo es, bueno, si tú continúas y deseas seguir adorando esos ídolos, hazlo tú. Pero yo y mi casa no lo vamos a hacer. Josué está instándonos a todos nosotros a volver a la Escritura.
nos está instando a volver a la palabra de Dios. Pablo dice que Timoteo fue instruido en las Sagradas Escrituras por su madre y por su abuela. Hermanos, son las Sagradas Escrituras las que pueden darnos a nosotros la confianza de que estamos adorando a Dios de manera correcta. Porque se trata de su palabra, se trata de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Moisés, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, él dice, bueno, hay que instruir al niño en el camino, al acostarse, en las veredas, en los postes, en cualquier lugar donde estés, hay que instruirlo. Hermanos, no es una excusa tu trabajo o que no tengas tiempo. Siempre hay tiempo para enseñar a nuestra familia, siempre. Lo que hoy nosotros únicamente vamos a ver es el deber de adorar. Quizás el próximo viernes veremos la forma en que podemos estar llevando la adoración familiar. Hoy solamente sobre el deber de adorar en familia. Así que lo primero que hay que hacer es adorar en familia con la Biblia. Si tú pretendes reunirte y orar sin la Biblia, eso no es adoración familiar. Yo no sé si te ha pasado. Bueno, quizás es muy temprano, muy de mañana, tengo cosas que hacer, no me dio tiempo, así que vengan niños, esposa, reúnete y vamos a orar. No lees la Biblia y no adoras, simplemente oras. Eso no es adoración familiar. La adoración familiar inicia con una lectura de la Biblia, continúa con una oración y termina con una adoración. Si no estás adorando, tampoco es adoración familiar. El segundo punto es con la oración. ¿Cómo yo debo adorar en familia? Con la oración. Una vez que lees la palabra de Dios, que instruyes a tu familia en la palabra de Dios, que meditas en la palabra de Dios, entonces hay que orar. Orar al Dios de la palabra. Orar a ese Dios que te ha revelado lo que tú debes hacer y lo que Él te demanda a ti. Alguien decía que la oración es tan importante para el cristiano como es la respiración para el cuerpo. Hermanos, se requiere más del corazón que de palabras para orar. Tú llegas y puedes haber escuchado a un reformador orar y te paras aquí y dices, bueno, amado Dios, Padre Celestial, oro a ti por medio de los méritos de Cristo, y puedes expresarte muy bien. Pero si nada de eso fluye del corazón, esas son palabras. Son simplemente palabras que adquiriste en boca de otro hombre, en boca de otra persona. La oración debe surgir también de un corazón apasionado por la lectura de la palabra. Tú debes orar, hermanos, en base a la Biblia. Si tú has leído un pasaje como este, entonces tú debes orar y decir, Señor Dios, yo oro a ti para que apartes y me reveles los ídolos que hay en mi corazón. Oro a ti, oh Dios, para que me enseñes cuáles son estos ídolos, para quitarlos de mi corazón y para servirte a ti y para servirte con fidelidad e integridad. Procura que cada vez que tú vayas a orar en la adoración familiar, ores conforme al texto. Ora conforme a lo que el texto te está diciendo. Si tú llegas y lees un pasaje como este, tú no tienes por qué estar orando, voy a reprender al demonio porque, bueno, no me permitió hoy salir a trabajar. No tienes por qué decir esas cosas. Tú simplemente llegas, lees la palabra, meditas en la palabra y acorde a la meditación que has realizado en el texto, tú vas a orar. Luego de orar, hermanos, tú debes también adorar. Sin embargo, Tomás Brown dijo que una familia que no ora es como una casa sin techo. Está abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Así que si tú eres una persona que solamente lees tu Biblia y meditas en tu Biblia, pero no oras al Señor, tampoco estás haciendo adoración familiar.
Tus hijos deben involucrarse en la oración. Tus hijos también deben orar. Por ende, cuando decimos que el hombre, el esposo, es quien debe dirigir la adoración familiar, no estamos diciendo con esto que el hombre no permite que la mujer medite en el texto, ni que ore, ni que adore. No, estamos diciendo que la iniciativa surge del hombre. Pero el hombre debe permitir que sus hijos y su familia se involucren en la adoración familiar. Luego de la lectura de la palabra y de la oración, nosotros vemos en último lugar el canto. Así como en la iglesia hay un canto congregacional, también en la adoración familiar debe haber un canto familiar. Un canto que surge también del corazón, donde los hijos adoren al Señor conforme al pasaje que hayan estado leyendo. No puedes orar cualquier coro o cualquier adoración que te venga a la mente. Tú tienes que elaborar muy bien la lectura, la oración y el canto. No puedes cantar cualquier cosa. Debes cantar conforme al pasaje que has estado leyendo, hermano. Es por eso que Josué tiene la seguridad de que cuando él muera, su familia va a continuar con la adoración. Esto no es una imposición, sino esto es algo que nace y que surge de la familia. Hermanos, el Nuevo Testamento nos enseña a adorar al Señor con salmos y con himnos. El Salmo 118:15 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Si las personas se alegran, hermanos, cantando música para el mundo, ¿cuánto más nosotros cuando nos reunimos en familia para adorar al Señor? Hay que cantarle a Él. El Salmo 66, verso 1 y 2 dice que debemos aclamar con júbilo a nuestro Dios. Nuestras familias, las familias cristianas, le deben lealtad a Dios. El liderazgo, hermano, los hombres, los esposos, ellos son cruciales para la formación de la adoración familiar en las generaciones futuras. Nosotros debemos dirigir el culto familiar en medio de las Escrituras, de la oración y de la adoración. ¿Qué nos enseña a nosotros este sermón de hoy sobre el deber de la adoración o del culto familiar? 3 cosas. En primer lugar, Josué nos enseña que debemos quitar los dioses que albergamos en nuestro corazón para adorar al Señor. Debemos quitar los dioses que hay en nuestros corazones para poder adorar al Señor. Tú no te puedes ir de este lugar esta mañana con dioses en tus corazones y pretender que en la noche o en la tarde vas a adorar por medio de la lectura, de la oración y del canto en casa, manteniendo en tu corazón dioses paganos. No puedes hacerlo. Recuerda, primero quita y luego adora. No puedes adorar sin quitar los dioses falsos. Lo segundo que aprendemos con este sermón es que el liderazgo debe dirigir la adoración familiar. Es el hombre quien debe dirigir la adoración familiar. Si el hombre está enfermo, está ausente, si ese esposo no quiere adorar, si ese hombre no quiere realizar la adoración familiar, mujer, debes hacerlo tú. Debes instar a ese hombre, si es creyente, a que lo haga, y si es inconverso, entonces hazlo tú. Y si no tienes padres cristianos, ni alguien mayor, entonces es tu deber también hacerlo. Todos, hermanos, somos obligados a hacer el culto familiar. No hay excusa para decir mi familia es pequeña o mi familia es muy grande. Debes hacerlo. Y en tercer y último lugar, lo que aprendemos con este sermón es que la adoración familiar es la mayor herencia que nosotros podemos dejar. La adoración familiar es la mayor herencia que nosotros podemos dejar. Por eso es que, en lo particular,
Yo no creo que sea beneficioso que un hombre se ausente de su hogar por días por el trabajo. Yo no creo eso. Porque ese hombre, cuando se ausenta de su hogar por días, ese hombre está dejando a un lado la adoración familiar. Alguien me decía a mí, unos pastores me decían, Gilbert, ¿y qué del trabajo por fuera? Y yo decía, bueno, me han salido varias propuestas de trabajo por fuera, pero yo no puedo salir por fuera dejando a mi familia o a mi esposa. Y el trabajo solamente es para mí, sin llevarla a ella. Esta semana estaba en la oficina y uno de mis compañeros contándome, él decía, yo recuerdo hace unos años atrás, cuando yo tenía la posibilidad de salir de Venezuela, le dije a mi esposa, a mis hijos, salgamos del país, tengo un buen trabajo que me están ofreciendo, hay dinero, y vayámonos del país, pero todos juntos. La esposa dijo, no, yo no me voy a ir, pero vete tú. Y él dijo, no, yo no me voy sin mi familia. La familia es lo primero. No se fue, pasaron los años y la esposa luego le dijo, bueno, ¿qué te parece si nos vamos? Y él dijo, ya no tengo el trabajo que me estaban ofreciendo y ya no tengo el dinero que tenía antes para poder irnos. Ahora tenemos que esperar aquí en Venezuela. Hermano, muchas veces, la prioridad no es el dinero, cuando creemos que es el dinero. La prioridad es la adoración familiar. Es tu deber, es tu responsabilidad. No le des responsabilidades a tu iglesia, a tu pastor, a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano. Es la responsabilidad del hombre realizar adoración familiar. Bueno, yo vivo solo en casa. Bueno, es tu responsabilidad hacer adoración familiar en casa. Es tuya, es tu deber. Hermanos, concluimos que si aún tú no has implementado la adoración familiar en casa, concluimos que Dios te exige esta mañana, por medio de este pasaje, que no solo adores de manera congregacional o de manera individual. Es tiempo de iniciar la adoración familiar. Es tu deber adorar en familia.